Vamos a comenzar con la cuenta de Omer, como todas estas noches, en la página 218 en los libros de Monte Sinaí. Y vuelvo a recordarles, ya se los dije muchas veces, pero lo reitero, de que dice la verajá, el que no perdió de contar ni una sola noche o ni un solo día de Omer. De lo contrario, se cuenta sin verajá. לשם יחוד, קודשא בריחו שכנתי ויחד ורחמו 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 ליחד השם וכבוקה ויחוד השם בשם כל ישראל הנה אנחנו באים לקבל ספרת העומר לתקן ששם מקובל לעשות נחת רוח ליוצאנו ולעשות רצון בורנו וינועם עלינו עלינו ומעשינו כוננה עלינו מעשי ידינו כוננהו נגמור ועדיו נחזיך לעולם מעשי ידיך אל טרף אקרא לאלוהים עליון להרגובן ונאמר ואעבור עלייך וירך entonces el דרמייך ואומר לך בדמייך חיים ואומר לך בדמייך חיים ברכי נפשי את אדוני אדוני לא גדלת מאוד וגדל לבשת עוד תאורקס אלמנות השמיים כידיעה בישוד מוריי ורבותיי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר היום 47 יום לעומר שהם 6 שבועות ו5 ימים. Contamos ahorita el día 47 y pasamos a la página 222. הרחמן ויחסד ותמיד השם קומם במהרה בימינו אמן נשיר אלוהים יחוננו ויברכנו ויפנו איתנו סלה לדעת ואל זרקך וכל משועתך ילוך עמים אלוהים ילוך עמים כולם ישמחו ויעננו לאומים כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ תנחס אלה ילוך עמים אלוהים ילוך עמים כולם ארץ נתנה יבולה יברכנו אלוהים אלוהינו יברכנו אלוהים בריאותו כל הבשר שנה בכוח גדולת ימינך תתיר סרורה קבר רינת עמך סגבנו תענו נורא נגי בורדו שיר חדרך כבד שומר ברכם תהרם חמש צדקתך תבין גומלם חסין קדוש יותו חנדתך יחיד גל עמך פני זוכר קושתך שבעתנו קבל שמע צעקתנו יודע תעלומו לא שכון נכותנו בעיר. Vamos a continuar, vamos a estudiar esta ocasión la Mishnah 18 del segundo capítulo. Ya faltan 2 Mishnayot y acabamos el segundo capítulo justo para Shavuot, antes de Shavuot. Okay. Dice lo siguiente, Rabbi Elazar Omer. Rabbi Elazar, si recuerdan que estuvimos viendo de los 5 alumnos de Rabbi Yohanan ben Zakkai, Rabbi Elazar era el 5º alumno. Sobre Rabbi Elazar, si recuerdan el calificativo que le dio su gran maestro, que dijo que Ma'ayana Mitgaber, como una fuente que brota y que se sigue surtiendo, inagotable más bien. Realmente la sabiduría de Rabbi Elazar, la inteligencia, más bien Eliezer ben Orkenos, dice, era inagotable la profundidad que él llegaba, y como estuvimos viendo, cada uno de esos alumnos dijeron 3 cosas, destacaron 3 cosas, y ahorita va a mencionar las 3 cosas que destacó este gran jajam, Rabbi Elazar ben Orkenos. Perdón, me equivoqué. Elazar ben Araj, sí, perdón, el otro era el primero, es el Eliezer ben Orkenos y él es Elazar ben Araj, perdón, el 5º alumno, es que confundo un poquito. Bueno, Rabbi Elazar ben Araj dijo lo siguiente, Heve shakud lilmod Torah veda mashetashiv la apikoros. Dice, Heve shakud lilmod Torah. Shakud significa que una persona ser entregada, diligente, concentrada, constante. Nos está diciendo este gran Ham que el estudio de la Torah no es como cualquier otra ciencia
que muchas veces uno puede aprender un problema de matemáticas o algo de geografía, geometría, etc. Ok, aunque no fue muy constante, no se concentró tanto. La Torah es un concepto no nada más de conocimiento, es algo que, lo dije una vez, que uno tiene que interiorizar. Es una filosofía de vida, algo que tiene algo espiritual, tiene alma la Torah. Es decir, podría decirlo de la siguiente manera. El estudio de las matemáticas, que es muy importante obviamente estudiarlas, es un cuerpo. Sabemos las tablas y las reglas. La Torah tiene cuerpo y alma. El texto, lo que uno estudia, el detalle es el cuerpo, pero tiene algo más profundo que eso, para lograrlo, tiene que profundizar, tiene que dedicarse, tiene que interiorizarlo. Y por eso dice este término, Eve Shakud Lilmod Torah. Voy a recordar que todo este tratado de Pirkei Avot, lo que estamos estudiando todos los días y todas las Mishnayot, no vienen a enseñarnos leyes o las obligaciones. Eso están en la Torah, las leyes, el concepto de estudiar Torah, la obligación de estudiar Torah, lo dicen en la misma Torah. Vedibartaban, tenemos que hablar con él, dice con las palabras de la Torah, Belimatam, y transmitirla a nuestros hijos, etc. Aquí viene a darnos unos consejos de vida y las formas como hacer las cosas, que van más allá de las leyes y las obligaciones. Por eso no viene a decirnos que tienes que estudiar Torah. Ya se dijo muchas veces, es un concepto ya conocido y eso está en las leyes de la Torah. Aquí viene a decirnos la forma, y cuando nos dice Eve Shakud, nos enseña que el camino correcto para de verdad llegar al sentido profundo, al entendimiento, no puede ser de una forma ligera. Me siento como leo el periódico, leo cualquier manual para aprender cómo se usa un aparato, y también leo algo de Torah. Dice, no, si quieres de verdad llegar al sentido profundo, no puedes hacerlo de esa manera. Tiene que ser con una dedicación, concentración, entrega, y es la manera de aceptarlo. Sigue diciendo, Vedama shetashiv la apicoros. Y hay una relación estrecha. ¿Qué significa? Tienes que saber también y aprender qué responder a un hereje. Hay, de hecho, dos interpretaciones en estas frases de Rabbi Elazar. Recuerden que cada uno decía tres cosas. Sigue diciendo, voy a terminar de leer la Mishnah para analizar esto. Vedal ifnei ta'amel, tienes que saber ante quién te estás esforzando, que a veces es sacrificio, estudiar, concentrarse, pero recuerda ante quién lo estás haciendo, ante Dios. Veneeman ubal melachteja, sheshalem lecha sechar paolatach. Y es fiel el que te da el trabajo, como decir, tu jefe, el que te pide que hagas eso, es fiel que te va a dar tu pago, tu recompensa. A veces uno trabaja en alguna empresa, lo que le prometieron. Puede haber una situación como coronavirus, una situación diferente, y de repente, ay, yo te tenía que pagar, pero ahorita no puedo por la situación, es fuerza mayor. Eso no pasa con Dios. Aquí nos dice que Dios seguro que te va a pagar. Pero aparentemente nos dice cuatro cosas aquí. La primera, la que acabo de explicar, concentrarse en el estudio de la Torah. La segunda, tienes que saber qué responder a un hereje. La tercera, hacer conciencia ante quién estás esforzándote. Y la cuarta, que es fiel el que te está contratando, que es Dios, que te va a dar recompensa. Y sabemos que cada uno dijo tres cosas. Entonces, hay dos opiniones. La primera opinión dice lo siguiente, que las primeras dos sentencias es una sola. Dice, Eve Shakud Lilmod Torah, concéntrate, dedícate, ten constancia en el estudio de la Torah, para que de esa manera también vas a profundizar y saber qué responder a alguien que cuestiona, que tiene preguntas, que cuestiona la existencia de Dios, que cuestiona los fundamentos, la visión que nos da la Torah. Si lo haces ese estudio con diligencia, con concentración, con entrega, entonces vas a saber también qué responder.
Esa es una opinión. La otra opinión dice no, son dos conceptos diferentes. Una que nos aconseja que estudiemos Torah con concentración, otra que sepamos qué responder, y las últimas dos son una. Tienes que saber ante quién te estás esforzando y que ese mismo, ante que Él es fiel, que te va a dar tu recompensa. Entonces se puede interpretar de las dos maneras, o que las dos primeras son una y las últimas dos son separadas, o que las primeras dos son diferentes y la última es una. No importa, ambas interpretaciones caben, pero sí sabemos que nos dijo tres cosas, no son cuatro, sino o uniendo las dos primeras o las dos últimas. Ok, vamos a continuar ahorita entendiendo el mensaje que nos está dando. Como estuve explicando en muchas Mishnayot anteriormente, que para entender mejor el mensaje que nos dan estos grandes Jamim, tenemos también que conocer la época, el contexto y también quién era él. Dijimos que Rabbi Elazar ben Araj fue calificado como aquel que profundizaba, se concentraba, que es el que tenía un conocimiento de deducción impresionante. Ese conocimiento él lo tuvo que aplicar en su época, una época tan difícil. Recordemos qué época él vivió, cuando se destruye el templo, cuando los romanos quitan todo lo sagrado que teníamos en el pueblo de Israel. Quitaron el Bet Hamikdash, el santuario, el lugar más sagrado, los Kohanim, destruyeron todo. Mataron, asesinaron, quemaron todo. Nos quitaron todo lo que teníamos. Ahí Rabbi Elazar se preocupó que no nos quiten una sola cosa que nos quedó. No, nos quitaron la tierra, nos quitaron, no teníamos, fueron dispersos, perseguidos, todas nuestras joyas y lo más sagrado lo arrancaron de nosotros. ¿Qué nos quedó? Fue los valores de la Torah. Ahí donde fuimos, donde escapamos en los confines del mundo, llevamos con nosotros ese tesoro en nuestro interior. ¿Cuál fue la preocupación de Rabbi Elazar? Que como dije, al destacar en profundizar, por eso nos dice Shakud, si quieres llegar a lo que él llegó, de entender las cosas profundamente, deducir, no puedes estudiar superficial, tienes que dedicarte y además con eso vas a llegar a saber también responder, porque ¿qué sucedió en esa época? Habían alumnos todavía de los griegos, que fue unas generaciones antes, pero quedaban todavía vestigios de la cultura griega, los romanos también, que profanaron todo y eran los amos en ese momento, los demás llegaron a ser sirvientes, y hay una tendencia que uno como que se adapta, ¿no? Lo que le están imponiendo a las ideas y demás. Entonces lo que él se preocupó, que lleguen esos herejes que venían desde la filosofía griega a erradicar lo último que nos había quedado, que era la Torah, que eso fue lo que nos mantuvo, porque 2000 años sin tierra, sin tener un país, sin tener nada en común, ni un templo sagrado, perseguidos, pero llevamos eso. Dice, para eso tenemos que estar preparados para tener respuestas a los cuestionamientos. A veces nos cuestionan y uno se le mueve el tapete. ¿Pero quién te dijo que existe Dios y cómo sabes? Dice, preguntas, entonces dice, da mashetashiv la picoros. Tienes que saber qué responderle. ¿Qué es apicoros? Realmente apicoros es un término que se utiliza hasta hoy en día para calificar a un hereje, alguien que niega o la existencia de Dios, o la existencia del mundo venidero, la existencia del alma, de todas nuestras bases de fe. El que niega eso se llama apicoros. ¿Por qué se le dio ese nombre? Realmente apicoros era el nombre de un filósofo griego. Este filósofo griego,
que nació exactamente hace 2361 años en Grecia, a los 36 años formó una escuela con una visión, con una filosofía, enfocando que la vida es solamente para el placer. Y filosóficamente explicándolo y demostrando eso. Fue una escuela que tuvo muchísimos alumnos en Atenas, que ahí puso su escuela, y obviamente era tentar a la gente, a quien no le gusta que le digan que la vida es nada más para los placeres, y buscar cómo nada más ser feliz y la búsqueda de placeres. Obviamente que el concepto de ser feliz no contradice a la Torá también te exige que seas feliz, pero que solamente es búsqueda de placeres, ¿no? Y él enfocando que no hay otro mundo, no hay otra vida, que Dios no nos... Dice, hay versiones que renegaban Dios y otras que como en el mundo era aceptado, decía, sí, hay un creador, pero Él está ahí en las alturas, en sus cosas y no se ocupa de nosotros, no nos pide nada, no nos va a rendir, no tenemos que rendirle cuentas. Entonces era una forma de ver la vida de una forma muy fácil, muy cómoda, una visión totalmente hedonista, que esa fue su filosofía, la búsqueda del hedonismo, nada más los placeres, y como dije, tuvo muchísimos alumnos. Aunque él, cuando inició esa escuela, lo hizo también con una visión amable con la gente, vivir relax, tranquilos. Después los alumnos, después de mucho tiempo, utilizaron sus fundamentos y se convirtieron en gente muy mala, aparte. Pero de todos modos, por ser que tanta gente lo siguió, él también tenía la filosofía que decir, nada más disfruta, no te cases. Digo, no era tan tonto, ¿no? Un poquito inteligente, ¿no? Eso es vacilada. Pero por lo mismo, porque en el fondo también una visión egoísta. Es decir, me caso, tengo que compartir, tengo que entregarme, tengo que sacrificarme. Entonces él vivió soltero toda su vida. Por esa visión, te tienes que dedicar nada más a disfrutar. No traigas hijos, no te sacrifiques por otros, no des. ¿Ok? Pero ¿qué sucedió? Que esa filosofía que la fundó Apícoros, que de ahí sale un término también que algunos dicen que de esta palabra salió Hefker, algo que el mundo no tiene control y demás, que algunos lo interpretan que Apícoros viene de la raíz de Hefker, de libre. De todos modos, se convirtió en algo muy peligroso. Todavía cuando el pueblo de Israel estaba en la tierra de Israel, con el templo, veían los milagros, los mensajes de los profetas, los Kohanim, le transmitían, como que eso los protegía. Pero ¿qué sucede cuando se destruye todo eso? Y la influencia es de herejismo, negativa. Entonces aquí Rabbi Elazar, que él justamente con su inteligencia, él estudió esa filosofía y sabía cómo responder, cómo refutar, cómo rebatir. Por eso dijo también, profundizando en la Torah vas a saber, y estudió además lo de ellos para saber cómo responderles. Él con esa preocupación en su época dijo que no lleguen a influir en lo poco, en lo único que nos queda, y hagan que la gente pierda eso. Al no tener esa influencia, estar dispersos y perseguidos, podían los apicorosim, los herejes, convencerlos y que dejen la Torah. Por eso advierte y le da una importancia particular, dice, Dama shetashiv la apicoros. Tienes que siempre saber qué contestar a un hereje. Ok. Primero una aclaración importante. Hay dos tipos de herejes. Existe aquella persona que de verdad, por la influencia, por el medio ambiente, por las ideas que vio, como pasa mucho hoy en día, que de verdad tiene cuestionamientos y no tiene una claridad y convicción. Yo creo que hay mucha gente también, mucha gente paisana y demás, que aunque tenemos la Torá y nuestra fe, pero tiene no lo entiende racionalmente o tiene preguntas, entonces no tiene esa
convicción o esa fe sólida en que existe Dios y que existe, que la Torah es divina y que hay vida después de la vida, etc. Y entonces puede cuestionar y preguntar, oye, ¿cómo sabemos que existe Dios? ¿Cómo sabemos que esto es cierto? A esa persona tienes obligación de responderle. Y tienes obligación, el maestro, el rabino, de estar preparado para saber responderle. Porque de esa manera les vas a esclarecer sus ideas y lo vas a ayudar. Sin embargo, hay otro tipo de hereje. Está no el que tiene preguntas, el que simplemente en vez de preguntas tiene respuestas. ¿A qué me refiero? Justificativos para decir yo no tengo por qué creer en eso, hago lo que se me antoja. Entonces, a esa persona que no es porque tiene dudas o no tiene claro, por eso no tiene esa fe, simplemente porque no quiere aceptar ninguna autoridad, ninguna regla, ningún sentido de la vida, entonces justifica diciendo, no, eso se me hace tonterías porque yo tengo esta pregunta y esta contradicción y no lo entiendo, por eso yo no acepto eso. A esa persona no te metas a discutir con ella. ¿Por qué? Porque le vas a responder, te va a buscar otra pregunta. Le vas a responder la otra, te va a buscar otra. Porque es un justificativo, como dije, no es pregunta, es respuesta. Lo disfraza en pregunta, pero es respuesta a por qué hago lo que se me antoja y cómo justifico que no creo en nada y no acepto ninguna autoridad. Entonces, y además el que lo hace para atacar, para molestar, para picar, para simplemente decir no tiene sentido lo tuyo, no porque tenga una convicción, entonces con esa persona es perder el tiempo. Pero con una persona que de verdad, por las influencias que tuvo, por la educación, por el medio ambiente, porque vio un programa en la televisión que le dijeron, mira científicamente todo lo que cuenta la Torah, que las plagas, que eso fue una fuerza de la naturaleza, y se convenció, y por esa razón, de verdad ya dice, no lo acepta. Entonces a esa persona le puedes explicar con argumentos lógicos, un ejemplo, ¿no? Ya que toqué este ejemplo de lo que describen en esos programas, de decir, no, fue justamente cada tantos años hay algo que provoca que el mar se ponga rojo o que el mar se llegó a abrir por exactamente, decir, unos términos. Digo, absolutamente es una explicación ridícula, porque ¿cuál es esa visión de responder a esas teorías? Más bien explicar esas teorías. Es decir, ok, acepto que hay un texto bíblico que no se puede inventar, que se transmitió generación tras generación, y que si no hubiese sido cierto no podía transmitirse y ser aceptado por todos, pero lo explico, que tiene una explicación científica y no es como se escribe en la Torah. Pero es absolutamente ridículo. Si aceptas que es verdad lo que está relatando, es inconcebible pensar que una fuerza de la naturaleza, digamos que sí, que justo esa fuerza de la naturaleza llega en el momento exacto que el pueblo de Israel tenía que cruzar el mar y un rato después termina y se hunden los egipcios. Sería eso el milagro entonces, que esa fuerza llegó en ese momento. Entonces, no tiene lógica y sentido. O sino que por las plagas el faraón los liberó. Si eran fuerzas naturales hubiesen afectado parejo a los egipcios, a los judíos, y no por eso iba a liberar. Digo, eso obviamente no quiero entrar en el tema, pero eso es un análisis básico. Pero a veces uno oye, se impacta y entonces tiene dudas y lo pregunta y uno tiene obligación de explicar y responder. Y tenemos que prepararnos, a veces con conocimientos también científicos y demás, para tener claridad y saber responder. Pero para eso, primero, dice Beshakudil Motora, primero tienes que tener profundamente el estudio de Torah y vacunarte, porque si estudias directamente esas versiones y no tienes claridad en los cimientos y los fundamentos de nuestra fe, entonces al revés, te va a pasar al revés, que tú te vas a convencer y no vas a tener respuestas. Ok, esto lo dijo Rabbi Elazar, como expliqué, en su época, que era una necesidad verdadera. Quiero traducirlo a nuestra época. ¿Cómo se aplica esta enseñanza
tan importante que nos da Rabbi Elazar. Yo considero que en esta época también es muy necesario tener respuestas justamente a esas preguntas difíciles que nos pueden hacer nuestros hijos o nuestro vecino o nuestro amigo o que, como dijo, uno vio un programa de televisión y lo cuestiona, no solamente para poder convencer a toda gente. Cada uno es responsable de sus acciones y obviamente tenemos la obligación moral de explicar, de orientar, pero para nosotros mismos, yo a veces hablo con los jóvenes de la prepa que van a ir a las universidades y se van a enfrentar a muchos cuestionamientos. Oye, ¿por qué ustedes hacen esto y por qué son racistas? ¿Por qué? Y les doy explicaciones o respuestas claras, no solamente para que respondan a los que le preguntan, para ellos mismos. Nosotros tenemos que dar respuestas claras para que no se nos mueva el tapete. Hoy en día, esto es lo que dice Vedama Shetashvili Apicoros, que tienes que saber qué responder a un hereje. Está a la vuelta de la esquina. Antes eran un grupo de los griegos, con esa cultura, los alumnos de Apicoros, como dije, de este filósofo. Pero hoy todos los medios de comunicación, todos nos dan mensajes que nos confunden. Entonces, si uno no tiene claras las respuestas, que tener un análisis, una convicción, es muy fácil que a uno se le mueva el tapete. Entonces, hoy en día yo lo interpretaría de otra manera. Rabbi Elazar lo dijo, responderles a los alumnos de Apicoros, a los griegos y demás. Pero hoy yo diría, tienes que saber qué contestar a la herejía que tienes tú adentro, a cada uno de nosotros. Dice, aprende qué contestarte cuando te surgen esas dudas. Para eso, y lo dije yo muchísimas veces y lo reitero, hoy no es suficiente la forma de educar de la generación pasada. La generación pasada, el joven, el niño, preguntaba algo, ¿por qué hacemos así? ¿Por qué Shabbat? ¿Y por qué Pesach? ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Qué le contestaba el papá? Porque no había las oportunidades del estudio profundo. Cállate, así porque así te lo dije y así debe ser. Funcionó en esa época porque la gente era sumisa, los jóvenes hacían lo que le decían los adultos, lo que les imponían más bien. Hoy vivimos una época de cuestionamiento, de rebelión, que los jóvenes de la universidad se cuestionan, analizan, y hoy no es suficiente esas respuestas así porque sí. Y además la Torah tiene filosofía y tenemos que conocerla. Tampoco nos funciona simplemente seguir la tradición. Yo hago esto por la tradición. En algún momento uno se lo puede preguntar, ¿pero qué sentido tiene? La tradición me dice que tengo que hacer esto. Es mis papás, mi tradición. Pero yo no le veo lógica, entonces puede uno dejarlo. Sí, por eso, si sigue la primera pauta que nos indica Rabbi Elazar, Evesha Kudlil Motorah, dedícate a un estudio profundo, con entendimiento, con análisis, con lógica, con razonamiento. Entonces vas a saber qué contestarte a lo hereje que tienes adentro, es decir, cada uno de nosotros que tenemos esa parte de que a veces nos cuestionamos o podemos dudar. Entonces es importante obviamente también responderles a otros, no el que viene nada más a atacar, sino el que de verdad quiere saber. Pero la principal misión es que no se nos mueva el tapete y a nuestros hijos inculcarles, porque estamos rodeados, como dije, de otra forma de herejía. Tal vez esa filosofía de Apicoros, que era la búsqueda del placer, el hedonismo, que es la idolatría de hoy en día y que eso jala más que lo espiritual. Entonces tenemos que tener el entendimiento para orientar y para poder convencer y ver lo que es el sentido real de la vida. Sigue diciendo, hoy voy a acabar un poquito antes porque tengo en un momento una junta, dice, Veda lifnei atamel. Pero a veces uno va a decir, oye, estos mismos consejos de convencerme, de seguir, de dejar el hedonismo, de buscar la verdad, el estudio más profundo, es mucho esfuerzo. Aquí nos está diciendo la Mishnah, pero acuérdate, ¿ante quién te estás esforzando? Ante nuestro Padre Dios que nos quiere,
que nos dio esto por nuestro bien. Quiere decir, es un esfuerzo, a veces sí, es dejar la tentación que está a la vuelta de la esquina, que te llama, que te hace ojitos, luces de Las Vegas y bueno, y toda esa forma que se presenta, ¿no? La tentación, pero sí, a veces uno tiene que esforzarse y sacrificarse, pero nos dice, pero acuérdate, ¿ante quién lo estás haciendo? Ante Dios, que Él sabe qué es lo bueno, te lo está diciendo por tu bien, te está haciendo un favor y Él nos quiere, y cuando nos da estos preceptos, Dios no los da por moler, por molestar, Él nos da para nuestro beneficio. Por eso sigue diciendo, Beneeman hu Baal melachtach she'eshalem lach sechar peulatach. Y uno dice, bueno, Dios me promete que me va a dar recompensa en toda la eternidad, pero ¿cómo sé que realmente me la va a dar? Quiero primero hacer un paréntesis. Cuando hablamos de que estar conscientes que Dios nos va a dar recompensa, recordemos una de las primeras Mishayot que estudiamos, que dice que hay que servir a Dios desinteresadamente, que eso es un nivel, pero no quiere decir que no va a haber recompensa, como hemos dicho, de ahí salió el error, que unos alumnos se alejaron pensando que no, seguro que sí, pero cuando uno siente, es mucho sacrificio, mira, está más bonito el reventón, irme como lo que llama, el mundo que llama, y entonces dice, Lifnei Atamel, acuérdate ante quién te estás esforzando, y acuérdate, Neeman hu Baal melachtach, Él es fiel, el Baal melachtach. Si tú lo ves como un trabajo es difícil, ¿quién te dio ese trabajo? ¿Quién es tu jefe? Es Dios. Y no hay alguna garantía más absoluta que Dios, que te está prometiendo she'eshalem lach sechar peulatach, que te va a pagar y te va a dar la recompensa por lo que estás haciendo. Tenemos garantizado. Si sería cualquiera que nos está prometiendo, puede al día siguiente nos prometió algo muy importante, que hagamos un trabajo, después se muere y no hay quien lo pague, por decirlo. O como dije hace un momento, ¿no? Está bien, alguien me contrató y se contrató a un empleado, de repente coronavirus, y dice, ahorita no hay trabajo. No sabemos, eso no es seguro. Lo más seguro es justamente Dios, el Creador, que si Él me dice que vale la pena este esfuerzo, y además que si uno cuando lo entiende y lo asimila, lo hace con gusto, va a haber también un placer y le va a dar alegría. Pero aunque le sea difícil entender que Dios me va a dar esa recompensa y vale la pena. Esas son las tres enseñanzas tan importantes también que nos enseña este gran Ham, que predicó con el ejemplo. Como dije, él tiene esa capacidad de profundizar, sabía cómo responder, profundizó en la Torá, y nos da este mensaje, y hoy lo tenemos que aplicar en la actualidad. Muchas gracias. Vamos a dedicar, como lo estuvimos haciendo, Leilun Ishmat. Quiero dedicar también Leilun Ishmat a la señora Margarita Magos Badetife, señor Simón Chaul Ben Sofía, que acaba de fallecer, el señor Jacob Ben Sarah, y más la lista que tengo aquí. אשרי שתאו נזוד וחפש מאוד טוב שמי שבן טוב יאמר מעברת המלאכה נכונה בישיבה עליונה תחכם פשכן למעלה כל שמותיהם שם תמנה תחביסת בישיבת נפש השם הטוב רוח השם תלחם מגן את פטור מן המלך קולות ימי שלום המלך ולכם לכם לכם וחוס רחמן עליהם וילווה עליהם השלום ולמשכב בן שלום ככתיב יבוא שלום מנוח למשכב אותם ונכרחם הם וכל ניסה שוכם במקלחם בסייחות וכן יהי רצון ונאמר אמן וזה הלימוד לעילוי נשמתם נפשם בטוב ילינו וזרע משוער. Que este estudio sea para elevar sus almas, que ellos estén con Dios y su descendencia que tenga larga vida y salud. Los espero mañana 8:45 en punto. Gracias.